Muy bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando entonces esta última jornada de charla referida a la Semana de la Accesibilidad en el contexto de este mes de la arquitectura en Magallanes, un mes que ha sido nutrido de muchas actividades. Hemos tenido el agrado de contar con mucha participación de nuestros colegas, así que estamos cerrando esta semana interesante del tema de la accesibilidad con una charla que va a estar relacionada a la accesibilidad en recinto deportivo. Partimos nosotros, ¿cierto?, el día miércoles con la charla a cargo de la presidenta nacional del Comité de Accesibilidad, ¿cierto?, Cecilia Leiva. Ayer tuvimos una interesante jornada con Cristín y hoy día nos va a acompañar entonces Paulina Andrea. Ella es encargada de inversiones del Instituto Nacional de Deportes, del Ministerio de Deportes de Chile. Así que en esta breve presentación, ¿cierto?, vamos a dar lugar ahora a Paulina para que ella nos pueda compartir esta charla de accesibilidad en recintos deportivos. Muchas gracias, Paulina. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias, César. Bueno, primero saludarlos a todos. Como decía César, yo soy arquitecto de la Universidad de Chile. Trabajo hace muchos años en el Instituto Nacional de Deportes. El Instituto Nacional de Deportes es el heredero legal, digamos, de la antigua DIGD, y durante estos años también tuvo un cambio hacia transformarse en ministerio, es parte del Ministerio del Deporte. El Instituto Nacional de Deportes viene siendo como el brazo ejecutivo del Ministerio del Deporte, que es el que desarrolla las políticas públicas en torno al deporte. Y mi tarea se desarrolla en la región metropolitana, son 52 comunas, donde me corresponde la revisión de los proyectos de inversión pública referidos a infraestructura deportiva. Por lo tanto, me corresponde conocer la realidad y la evolución de los proyectos de infraestructura deportiva desde hace más de 10 años y cómo el tema de la accesibilidad se ha ido paulatinamente incorporando como al resto de las instalaciones. En la infraestructura deportiva esto ha sido bastante importante porque ustedes conocen que después de cada Juego Olímpico, Panamericano, los ODESUR, siempre se desarrollan posteriormente los Juegos Paralímpicos. Y eso le ha exigido al país el desarrollo de infraestructura deportiva adaptada. ¿Ya? Así que voy a comenzar a compartir la presentación. Díganme ahí si ya se ve. Se ve perfecto. Muy bien. Ya, porque a ustedes yo ya no los veo a partir de ahora, veo solo la presentación. Ya, muy bien. Algo que no dije, soy la presidenta en mi segundo periodo del Comité de Arquitectura Deportiva. Ahí estamos junto a un grupo de profesionales que se especializan en el tema de infraestructura deportiva. Tenemos integrantes de regiones de Arica, de Biobío, de O'Higgins, así que parto invitándolos a todos ustedes, quien esté interesado, las puertas abiertas para que pueda participar de nuestro grupo de trabajo en el Colegio de Arquitectos. Bueno, respecto de la infraestructura deportiva, parto por comentarles lo que existe en términos generales en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ahí encontramos el capítulo 8 de la ordenanza, donde está el capítulo de establecimientos deportivos, donde esto es anterior al decreto 50, ya se establecían ciertos requerimientos para la infraestructura deportiva referidos a accesibilidad. Y en resumen son estos que aparecen en estos 6 cuadritos acá. Primero, espacios libres horizontales, que es para la ubicación de las personas en sillas de rueda, en espacios reservados para discapacidad como espectadores. Camarines, que tienen que estar adaptados con baños, duchas para personas con discapacidad.
se norma que existan estacionamientos especiales conectados a una ruta accesible que deben conectar desde el estacionamiento a este espacio libre que se destina para el espectador en silla de ruedas. Define también el ancho de las puertas de acceso para los camarines de 1,20 m. Nos solicita que se tiene que cumplir espacio de circulación al interior de los recintos deportivos con el radio de giro para las sillas de ruedas. Y, por último, estacionamientos tienen que ser el 50% de estacionamientos de los espacios que destinamos para espectadores en el recinto deportivo, que tenemos mínimo 2, son los que se tienen que diseñar. Esto es lo que existe hoy día en la normativa. Y como pueden ver, la persona con discapacidad está vista como un espectador, no como un deportista. Ahora, desde el Instituto Nacional del Deporte y a partir del año 2016 se estableció una política nacional de actividad física y deporte donde se estableció una línea estratégica donde para infraestructura deportiva nos determinó que los proyectos que nosotros desarrollemos o visemos tienen que cumplir con estándares de aptitud territorial y entre ellos está la accesibilidad universal, la conectividad con un cumplimiento obligatorio. Eso nos llevó a establecer una pauta de revisión de los proyectos de inversión del sector público, donde evaluamos 4 módulos o 4 aspectos del proyecto. El primero es la zona deportiva. ¿Se ve bien? Sí, se ve por lo menos. Se ve bien. Sí. Ya, perfecto. Que como que cambió el sonido, entonces no sé si se va la conexión. Ya, sigamos. ¿Qué podemos decir respecto de el análisis que debemos hacer para la zona deportiva? Mi idea es que si ustedes se enfrentan a un proyecto de infraestructura deportiva, puedan saber desde ya cómo ese proyecto va a ser analizado desde el Instituto Nacional de Deporte, ¿ya? Porque cualquier consultor de forma privada puede generar un proyecto que puede tener financiamiento público, ¿ya? Existen varias vías de financiamiento, gobiernos regionales, que es una fuente de financiamiento que ustedes pueden conocer, o proyectos del programa Mejoramiento de Barrios, o programas del Ministerio de la Vivienda, otros. Bueno, en el caso de la zona deportiva, el campo de juego, la pista, según se trate el proyecto, debemos considerar una ruta accesible que conecte al campo o pista de juego desde el acceso del recinto hasta el estacionamiento. ¿Ya? Tiene que conectarse en esta ruta accesible que, como nos comentaba ayer Cristín, la ruta no es solo una franja en el piso, sino que es un volumen que tiene que estar despejado. Y en ese sentido, en un recinto deportivo, acá les coloco el ejemplo de un recinto tipo gimnasio que se desarrolló a partir del 2015, que son los centros deportivos integrales, que tuvo certificación del SENADI y se estableció una ruta accesible desde el ingreso, se estableció un ascensor para llegar a una segunda planta donde existen otras salas multiuso y una rampa que se desarrolla para poder llegar hasta el segundo piso y hasta la superficie deportiva. La ubicación de los espectadores, como ven, está por detrás de las graderías y tenemos el acceso hacia los camarines con sus respectivos espacios de transferencia en duchas y baños. Pero
la pregunta, y venía ya desde lo que les planteé como ordenanza, es si realmente estamos diseñando y estamos considerando a las personas con discapacidad como deportistas o solo como espectadores. Porque si nos quedamos en la norma, vamos a entregar posibilidades solo a poder ubicarlos como un espectador. Y hoy día las personas con discapacidad son personas que van a desarrollar una actividad deportiva, por lo tanto tenemos que salvar cualquier dificultad que les permita llegar hacia la superficie deportiva. Por otra parte, estamos desarrollando diseños con recintos deportivos, pero tenemos que preguntarnos si realmente estamos atendiendo las necesidades de las disciplinas deportivas que desarrollan las personas con discapacidad. Acá les quería mostrar este ejemplo del último programa que está desarrollando el Ministerio del Deporte, que es el programa Plazas Elige Vivir Sano. ¿Ya? Este es un programa piloto donde se están construyendo plazas que se constituyen con 5 módulos con 5 temáticas distintas. Y uno de los módulos es para el deporte inclusivo. ¿Ya? Hay otro para adulto mayor, para niños, otro de calistenia y otro, no me acuerdo muy bien cuál es el último, pero son temáticos. ¿Ya? Son 5 módulos unidos para formar esta plaza Elige Vivir Sano. Y esta sería nuestra superficie deportiva, ¿ya? Una superficie deportiva que estaría en un contexto de plaza, dentro de un parque, pero lamentablemente el proyecto, siendo de mucho aporte, sobre todo en la situación de pandemia, donde resulta mucho más adecuado la actividad física al aire libre, más segura, la condición de accesibilidad no formaba parte del proyecto. Y hemos podido en inspecciones corroborar que no existen las condiciones de ruta accesible para poder llegar a la plaza. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, tenemos esta plaza que está en Rancagua, donde hay vías bastante como peligrosas alrededor, y es difícil imaginarse cómo una persona con dificultades de accesibilidad va a poder llegar hasta esta plaza. Así que ahí hay que tener un pensamiento bien integral y considerar no solo hacia el interior de la superficie deportiva, sino que esta ruta accesible que tiene que darle continuidad al espacio público y en condiciones para poder acceder a la infraestructura deportiva que estamos proponiendo. También invitamos a desarrollar a veces maratones, ¿no es cierto?, corridas familiares, donde se plantean en el espacio público de manera accesible, y un comportamiento como este, que es de botar basura, esta hidratación que se le da a los corredores, está significando en este caso un obstáculo para una persona que está compitiendo. Esta es una foto de la piscina que está en Punta Arenas, donde en el caso de piscinas, la ruta accesible y la cadena de accesibilidad que nos lleva hasta el vaso necesita de un equipamiento. Si no existe ese equipamiento, y por mi experiencia en la revisión de proyectos, muchas veces existe la piscina y no se considera el equipamiento, en este caso la silla elevadora que me permite llegar y desarrollar la actividad física. Así que es muy importante en cada tipo de infraestructura deportiva considerar la ruta accesible, pero también los equipamientos que permiten esa cadena de accesibilidad.
Luego pasamos a el diseño de los camarines, donde una vez más tenemos que garantizar que la circulación sea directa y expedita desde el acceso del recinto hasta la superficie deportiva y los camarines, en este caso que estamos tratando de camarines. Ya habíamos visto en la norma el tema del acceso a camarines, que es de 1,20 m, y eso se debe a la forma particular que tienen las sillas deportivas, que son más abiertas, entonces necesitamos mayor espacio para que puedan acceder los deportistas que utilizan esta silla. Por supuesto, tenemos que considerar el radio de giro y al interior los camarines tienen que tener las duchas, lavamanos, WC adaptados para personas con discapacidad. Y aquí nuevamente tenemos que reflexionar respecto del criterio de diseño que estamos utilizando. Si estamos diseñando un camarín inclusivo o segregado. Muchas veces arquitectos yéndose al mínimo con la ordenanza, definen un programa de recintos donde existe un camarín que cumple, que es a la vez baño y es camarín, y ahí, en el fondo, una sola persona podría hacer uso de ese camarín accesible, pero el camarín de los deportistas para un equipo no lo es. No tiene duchas en su interior. ¿Ah? Entonces, nosotros siempre sugerimos que las dimensiones de los camarines deportivos deben considerar un equipo por lo menos 4 personas en silla de ruedas, en el caso, por ejemplo, cuando se practica el básquetbol en silla, debemos considerar que el camarín sea inclusivo para deportistas, ¿ya? Y no segregado. Porque si separamos finalmente el mensaje que estamos dando es que el camarín está ahí solo para cumplir con la norma y no estamos pensando nuevamente en una persona con discapacidad como un deportista. Luego, la zona de espectadores, necesitamos diseñar, ¿no es cierto?, los espacios donde ubicar espectadores en sillas de ruedas, y ese es el requerimiento, el requerimiento espacial está definido en la norma, pero otra cosa es dónde, en qué jerarquía del espacio estamos ubicando a esos espectadores. ¿Lo estamos ubicando en un lugar preferencial o lo estamos dejando ubicado en un lugar finalmente que no tiene la isóptica necesaria para poder apreciar el espectáculo deportivo y si no los incluimos dentro del resto de los espectadores, representan un espacio de segregación, en donde se ubican los espectadores en silla de ruedas, pero tan segregados que casi pareciera que ser un grupo separado, y es muy difícil el poder estar acompañados cuando tú estás tan segregado en tu ubicación. Esa sería la revisión hasta ahora que nosotros hacemos, que quería compartirles, respecto de la superficie deportiva, los camarines y las zonas de espectadores. Información respecto de esta temática les dejo aquí como referencia y se les envié a través de un correo también a César. Tenemos el manual de construcción y requisitos para parques, plazas del MIMBU, y está las fichas que también se comentaban en los días anteriores de la Corporación Ciudad Accesible, donde esta vez tenemos una ficha específica para establecimientos deportivos, como se las hice llegar. Comentarles también lo que tiene que ver con la obligatoriedad de los juegos infantiles no mecánicos en los espacios públicos para niños y niñas, entendiendo que los espacios deportivos parten desde los espacios recreativos, ¿ya? A partir del desarrollo de la psicomotricidad, desde el juego es que se inicia la actividad física, y eso es a través de
de todo el ciclo, desde la infancia hasta el desarrollo de actividades predeportivas, talleres formativos, hasta poder desarrollar un deporte o simplemente desarrollar actividad física. Nosotros no nos preocupamos solo del deporte, sino que de la actividad física a través de toda la vida, y eso tiene que ser posible en el espacio público y con acceso para todos. Y acá está la ley que norma esa infraestructura hoy día en los parques y plazas para tener juegos que sean inclusivos. Ahora, lamentablemente, a veces también el diseño tiene que tener la característica que permita que estos juegos inclusivos se sientan parte de un juego en general y no terminen también siendo como una infraestructura segregadora, aparte, y que prácticamente sea como una rareza encontrarse con este tipo de infraestructura. Así que ahí es importante ser muy sensible con el diseño y cumplir todas las recomendaciones que hemos estado escuchando de las colegas los días anteriores. Otro aspecto de los establecimientos deportivos y que es de preocupación en el comité tiene que ver con la evacuación de los recintos deportivos. Eso no está normado en la ordenanza hasta ahora y han existido, hemos tratado de insistir en una modificación de la ordenanza en ese capítulo. Y respecto de evacuaciones también se ha sumado el hecho de poder entregar un espacio de evacuación hacia una zona segura, y este diseño que tiene que ver con el Estadio San Antonio, en la ciudad de San Antonio, proporciona una evacuación hacia el campo de juego. Aquí se ubican rampas al centro donde es posible para las personas con dificultades para el desplazamiento puedan evacuar junto con las otras personas también hacia una zona segura al centro del campo de juego. Ahí se me... Perfecto. Ya. Bueno, eso es en parte la presentación. Quería mostrarles, y no sé si hasta ahora tienen alguna consulta respecto de lo que acabamos de presentar. Tú nos vas a compartir el libro, esto fue lo que entendí, ¿no? Ese libro que... ¿Cierto? Sí, me llegó al link, así que yo lo voy a compartir con los colegas, los links para poder llegar a esa información que nos compartió Paulina. Que es súper importante para las personas que estamos metidas en este momento en diseño de recintos deportivos. Sí. Perfecto. Sí, ahí se lo hice llegar. Les hice llegar la ficha de la Corporación Ciudad Accesible, que es específica sobre establecimientos deportivos, el manual del MIMBU y la ficha con la que nosotros revisamos los proyectos en el Instituto Nacional de Deporte en todas las regiones. ¿Ya? En la región de Magallanes nosotros tenemos ahí a un colega, Héctor Ojeda, quizá alguno de ustedes lo pueda ubicar. Héctor, Él es el encargado de infraestructura deportiva del INED en la región y ha desarrollado hace bastante tiempo, él trabaja allá y ha estado en todos los proyectos importantes de la región, la piscina, el gimnasio en Puerto Natales y la infraestructura esta que se hizo en Punta Arenas. Parece que era también como espacios deportivos para la infancia. Sí. Sí. Sí, así es. En ese sentido, uno tiene que reconocer que acá en la región se han hecho proyectos muy interesantes, incluso que han sido vanguardistas a nivel nacional en temas de inclusividad y en temas de generar un espacio que sea realmente al acceso de todas las personas. Hay algunas brechas por lograr todavía, sobre todo relacionado a lo que ustedes comentaban, referido al espacio público. Ahí sí que hay mucha deuda pendiente.
hemos vivido como ciudad, ¿cierto?, el tema de la pandemia y todo lo que ha sido la generación de espacios para deporte por todo el tema de pandemia, como los recintos deportivos han estado cerrados, han llevado a las personas hacia los espacios públicos de la ciudad y lamentablemente ahí sí hay mucho por hacer. Pero en general sí nosotros tenemos buenos ejemplos de arquitectura aplicada en la accesibilidad deportiva. Sí, ha habido bastante inversión en la región de ustedes, con infraestructuras grandes, complejas. Y a propósito del ejemplo que mostraba de estas plazas Elige Vivir Sano, estas plazas se están desarrollando en varias ciudades de Chile y lamentablemente es la misma plaza en todas las regiones, no varía el diseño. Y eso es algo que tenemos que mejorar porque el clima es muy distinto, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero sin embargo el diseño es como un timbre que se va haciendo y por ser más práctico, por ir más rápido en este desarrollo de programa, no da cuenta de la diferencia climática. Hay una plaza igual en Illapel, en Rancagua, y veía que también se estaba inaugurando una de estas en Aysén. ¿Ya? Pero ahí ni la materialidad cambia, ni el diseño da cuenta de eso. Y ahí, justamente con eso, pueden surgir problemas de accesibilidad a estas instalaciones. Acá el viento no permite esos toldos, ¿no? Porque yo estuve una vez en una capacitación en Soima, al aire libre, con una empresa de Santiago que había venido a instalar los toldos para que todos estuviéramos ahí en la capacitación. Y resulta que empezó el viento y ríase que tuvimos que salir todos corriendo porque no iba a caer la estructura encima. Acá eso no funciona, ¿no? No funciona. Muy difícil. Sí, es difícil que funcione, pero sí hay que notar otra cosa que ha sido positiva en la pandemia. Fue muy conocido el tema, ¿cierto?, de que los restaurantes se cerraron y acá, en realidad, Magallanes, a través de un dirigente justamente acá el gremio, tomó como liderazgo nacional en el sentido de poder ocupar las calles para generar actividad gastronómica. Y la verdad que pese a todos los problemas que uno podía decir, no, si en Magallanes no funciona, la verdad que sí ha funcionado. Y yo quiero hacer notar el tema de la accesibilidad, porque para muchas personas era muy difícil entrar a un restaurante que tenía escalinata, que tenía mucho, digamos, inconveniente en su recinto, versus la posibilidad de que la misma calle se haya transformado con una arquitectura táctica firme, que resista al viento, y a mucha gente le ha facilitado la accesibilidad el hecho de que se puede ocupar la calle, ¿cierto?, las veredas como parte de estos lugares de compartir. Ese ha sido un elemento que nosotros hemos visto que se ha manejado bien, el hecho de apropiarse más del espacio público gracias a este tema, entre comillas, de la pandemia. Uh-huh. Sí, pues sí. Bueno, eso también es como un desafío, porque también las circulaciones en el espacio público ahí se complican un poco, porque si empieza a existir infraestructura a nivel vereda, eso también es obstáculo para... Bueno, yo no soy la más especialista en el tema, pero lo he escuchado de la misma Cristín, Cecilia, lo han señalado, el espacio, por ejemplo, para las personas no videntes se complica porque pierden referencias, pero bueno, todo eso hay que hacerlo con bastante cuidado. La Consuelo, algo quiere decir. No se escucha, debe estar sin volumen, yo creo. Ahí sí, ahora sí. Los espacios urbanos con la pandemia, yo creo que en ese sentido se ha ganado volver a ocupar el espacio urbano y reconsiderar la escala urbana, la escala humana, porque muchos se desarrollaba la vida como urbana dentro de los malls, pero no en espacios abiertos. La condición de la ciudad como espacio abierto se había perdido en muchas partes. Sin embargo, con esta situación de que no podemos estar en espacios cerrados, ha resurgido el habitar las plazas,
el habitar la calle, el caminar. Yo creo que la gente ahora camina mucho más que antes de la pandemia. O sea, el salir a caminar ha sido un ejercicio, porque tampoco funcionan, ¿no es cierto?, los gimnasios. Entonces, las actividades físicas, el ejercitarse en las plazas, ha traído o ha revitalizado aspectos de la ciudad que lo han hecho más vivenciable la ciudad. Y han llevado el deporte también mucho más. O sea, con esta hora que se hizo, ¿se acuerdan? La mañana deportiva, también mucha gente recorría la ciudad. Entonces también se hace necesidad el tener rutas de ciclovía, de caminata, de una serie de cosas en las cuales el espacio urbano se revitalice y se entienda como a escala humana, no solamente vehicular, que estamos preocupados de agrandar las calles. Yo diría, mejor agrandemos las veredas y hagamos ciclovía y hay que disminuir el espacio del automóvil para que simplemente anden por las rutas, digamos, concesionadas y grandes, las carreteras, para que la ciudad vuelva a ser de las personas. Y de esa manera también revitalizar la capacidad de la ciudad existente para poder albergar a los distintos usuarios. Porque en la actualidad, la ciudad, los anchos de las veredas, las condiciones en que están las veredas, las tapas de los distintos registros, los postes, los árboles, no dejan circular. Entonces hay que tratar de entender la ciudad mucho más peatonal que con los vehículos sacarlos más de la ciudad. No sé, hay otros países, o qué sé yo, Perú, Lima, que la situación es absolutamente distinta, en el sentido de que también el deporte se lleva hacia el exterior, no solamente a los estadios. Y el tema que tú tocabas, que estabas hablando, Paulina, con respecto a que si a la seguridad de los estadios y también a cómo se integra a la persona, porque es como que estuvieran castigados detrás de una reja en los espacios que se les asignan. Entonces, una persona en silla de ruedas va con dos personas, con amigos que no van en silla de ruedas, se tienen que sentar en lugares distintos. Y eso significa que no se permite la integración, que es lo que se busca. Sí, son espacios muy, muy poco dignos muchas veces y cuesta entender a los colegas. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas soluciones de accesibilidad por desniveles para entrar, donde el acceso accesible es por detrás del recinto. O sea, las personas sin dificultades entran por el acceso a doble altura y la persona en silla de ruedas tiene que darse la vuelta y entrar por el detrás del gimnasio. Castigado por donde está el basurero, más o menos. Entonces, claro, es poder entender la diversidad. Además que uno muestra y lo ve, porque digamos parte de lo que pide y exige la ordenanza, es la incorporación de la silla de ruedas, pero hay unas otras cantidades y serie de discapacidades distintas o capacidades diferentes que no están incorporadas, no está pensado. Entonces, estamos haciendo un trabajo que es parcializado. Efectivamente, lo que más cuesta es incorporar nosotros la silla de ruedas, porque implica rampas, implica espacios mayores, pero el pensar, el cómo integrar a toda la diversidad. Al ciego, al sordo, al autista. Como en un partido o en una carrera o en lo que sea, vas a incorporar una persona ciega, vas a incorporar una persona sorda. Entonces la infraestructura no es solo incorporar la silla de ruedas, es incorporar al público general y también, como decía Paulina,
incorporarlo dentro de las actividades que se van a realizar ahí adentro, porque efectivamente si hay un discapacitado que es parte de un equipo, no sé cuál, no se me ocurre en este momento cuál, va a tener que también estar aislado, porque como decía, no, un camarín especial nomás para él, entonces no puede participar con el resto de la gente. Entonces, en ese sentido hay que cambiar, como comentaba yo en la primera reunión, cambiar el switch de cómo se diseña, cómo se entiende la universalidad de las personas dentro de un recinto, y que ese recinto tiene que responder a toda esa universalidad o a la mayoría siendo flexible. Eso es, creo yo. Sí, ahí está el cambio del paradigma, ¿cierto? Como lo hemos podido confirmar en distintas temáticas también. Hay cambio de paradigma para los arquitectos. Hablábamos del tema energético nosotros, que cuando uno estudió, ¿cierto? El tema energético prácticamente no se consideró. Sin embargo, hoy día es un requisito importante. Entonces, en el caso de la accesibilidad, lo mismo. El cambio de paradigma implica que nosotros debiéramos adaptarnos a edificaciones que sean completamente accesibles. Porque es al revés hoy día. Entonces, se trata de forzar a las personas a que se adapten a, entre comillas, los edificios de la gente que no tiene problemas. Y eso está mal conceptualizado. Debiéramos nosotros adaptar modificaciones que sean hechas para todos. Entonces, ese es el cambio de paradigma. Adelante, sí. Paulina. Sí, quería mostrarle este pequeño ejemplo, porque a veces la infraestructura deportiva se piensa mucho hacia el deporte, hacia los recintos cerrados, y hoy día la actividad física en el espacio público resulta lo más cotidiano y está siendo muy, muy relevante. Y ahí estos espacios que han surgido como ciclovías en la ciudad para poder realizar actividad física, están entrando a colisionar usuarios. El usuario que salió a pasear el perro con el que anda en bicicleta, con el que anda en skate, con el que anda en patineta, y todos demandan un espacio, pero ese espacio tiene que tener distintas condiciones. Tenemos que entregar distintas características para que no empiecen a existir colisiones entre unos y otros, porque son distintas velocidades. La caminata de un adulto mayor respecto de quien anda en bicicleta o en skate, o sea, representa un riesgo. Así que es importante también para considerar el diseño en los espacios públicos y que la actividad física se pueda desarrollar de forma segura, que este diseño sea considerando todos estos distintos niveles de intensidades en la circulación. Quería mostrarles eso, y esto es lo que se ha resuelto como una solución de emergencia, que es el abrir los fines de semana las calles para poder desarrollar actividad física, pero esta es una solución bastante parche, porque tenemos que cerrar la ciudad, decirle por un momento a los autos que abandonen para que realmente podamos hacer uso del espacio público, pero esta opción debiera ser una opción cotidiana. La actividad física es algo que uno tiene que desarrollar de manera, teóricamente se indica que ojalá 3 veces por semana en días no consecutivos. Es cuando se entiende que una persona tiene una actividad física. Y eso no puede ocurrir solamente los domingos por la mañana, ¿ya? Aunque sea una actividad positiva, nuestras ciudades tienen que resolver esta necesidad en el espacio público de forma permanente y no eventual. Eso es entonces lo que les quería compartir. Así que espero que si tienen alguna duda me comenten, o ofrecerles cualquier colaboración a los colegas y esperarlos en el comité por si tienen interés en estos temas. Bueno, que a nosotros como grupo nos apasionan.
Sí, fantástico. Yo creo que en ese aspecto, una de las conclusiones que podemos sacar como arquitectos, ¿cierto?, es que nosotros sí podemos transformarnos en agentes para enseñar el respeto a las personas. A través de la arquitectura inclusiva, nosotros estamos con la posibilidad de poder enseñar el respeto, que es parte de lo fundamental que falta en nuestra sociedad. A veces, ¿cierto?, se pierde el respeto por el prójimo, no se escucha, ¿cierto?, hay pocos espacios para juntarse, para conversar. Nosotros como arquitectos sí podemos hacer agentes para que se vuelva a valorar el respeto a las personas, a los que son como nosotros y a los que son distintos. Tenemos que insistir en ese camino, yo creo, como gremio. Así que ha sido una charla muy interesante, Paulina, un tema que para nosotros nos da mucho por hacer, y el cual queremos estar atentos y seguir colaborando. Yo creo que sí hay harto interés de nuestros colegas en poder participar activamente de lo que ustedes están haciendo, porque no lo vemos como un comité solamente, lo vemos como algo que es fundamental para mejorar nuestra calidad de lo que hacemos como arquitectos. Sí, pues, y hay que ser súper integral, en fondo. En este momento, si bien yo participo en el comité de arquitectura deportiva, esa es mi especialidad, el tema urbano se está cruzando, y la accesibilidad es algo transversal, que en todas las ramas de la arquitectura es transversal, tiene que formar parte. Y también el tema de la arquitectura del paisaje tiene que ver mucho también con los espacios deportivos ahora. Ese tema tenemos que desarrollar lo que es el deporte también en los espacios naturales. Y ahí ustedes tienen mucho que poder desarrollar y quizás enseñarnos desde ahí, desde los espacios que ustedes tienen. Sí, así es. Vamos a dejar abierto si alguien más quiere compartir alguna consulta, alguna inquietud, alguna reflexión. Yo creo que ha sido un ciclo muy, muy interesante y muy provechoso para todos nosotros. Súper. Sí. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario respecto a lo que acaba de mencionar recién Paulina, la importancia que tiene el territorio de ustedes desde el punto de vista turístico. Yo creo que seguramente debe ser una de las zonas más visitadas de todo el país, por las Torres del Paine. Entonces, me gustaría saber un poco qué es lo que pasa, cuál es la realidad de ustedes desde el punto de vista turístico en relación al tema de la accesibilidad universal y cómo acogen a las personas con diversas limitaciones físicas. Yo sabía que habían tour a las Torres del Paine de personas en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces sería interesante poder conocer un poco más de detalles al respecto. Sí, bueno, nosotros acá podemos mencionar que en general falta mucho por hacer. O sea, lo que hemos conocido, las Torres del Paine por lo menos, presenta muchas diferencias si uno compara, por ejemplo, con el caso de Argentina. En Argentina existe, ¿cierto?, el Parque Los Glaciares en Calafate, un parque muy hermoso, pero que de verdad que nos da lecciones de accesibilidad. Es un parque, por ejemplo, que tiene una serie de rampas en el cual las personas pueden llegar hasta el lugar más cercano de vista del glaciar. Entonces no hay diferencia entre el turista que no tiene problemas y el turista que sí los tiene. A nosotros nos falta mucho para llegar a eso, ¿ya? Yo creo que también hay un tema de infraestructura, efectivamente la inversión en el caso de ese parque por parte del Estado ha sido gigantesca. La distancia para llegar a las torres también es diferente a la distancia que hay que para llegar al glaciar, ¿no? Exacto, sí. De hecho, pero aún así, claro, a diferencia del Parque Los Glaciares, que tiene básicamente una gran postal a los glaciares que está abierta a todo el mundo, nuestro parque, por ser también más grande, tiene distintos puntos, pero lamentablemente ninguno de estos puntos tiene la posibilidad de la accesibilidad universal. Entonces, de repente hay que bajarse del camión, del ferry, del transfer, hay que hacer caminatas de media hora, de 15 minutos, pero no hay una accesibilidad. Es que ni siquiera el acceso al parque está pavimentado. No. Entonces, si partimos que ni siquiera para el vehículo hay condiciones, porque una de las críticas que se hizo con Natales fue que había muy mala infraestructura vial para llegar tanto vehículo y con tanto turista que llega al parque.
Sí, a diferencia de Argentina, que por ejemplo, como digo ya, la infraestructura fue muy bien financiada, está todo pavimentado, hay sendas bien definidas, lugares de accesibilidad muy bien diseñados, nosotros no. Y quizás sería oportuno poder hacer quizás una mesa de trabajo con la gente de CONAF, ¿ya? Y el Servicio Agrícola Ganadero. Es parte de lo que estamos haciendo como gremio, estamos saliendo de cada uno de su trinchera, digamos, y estamos generando estas posibilidades de conversar de manera más directa entre arquitectos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Para poder aportar en los distintos temas. Yo creo que es un tema que podemos dejar en tabla, anotado, la posibilidad de conversar con CONAF, ¿cierto? Con el Servicio Agrícola Ganadero, para y meter el tema de la accesibilidad a los parques nacionales. Otra cosa es que lo único que yo sí sé es que los hostales que albergan los turistas, los nuevos hostales, sí se les ha exigido, digamos, habitaciones accesibles, ¿cierto? Con baño accesible, y todo hostal que yo haya diseñado nuevo sí he tenido que tener en cuenta la accesibilidad. Pero lo que he aprendido de ayer a hoy, en estas charlas, es que accesibilidad no solamente en la silla de ruedas, Así es. Sino que tengo que pensar también en el resto, ya, sí. En el color, en la iluminación, en la textura, en la música, en los niños, que hay tanto en qué pensar, sí. Y tanto por hacer todavía, y tanto por enseñarle a los demás, que así como yo he aprendido, hay que hacer como una bolita de nieve que hay que irla corriendo para que vaya creciendo. Eso es lo que yo he logrado con este seminario que hemos hecho esta semana, que para mí ha sido súper importante porque he aprendido mucho. En especial como que es como una luz que uno encuentra en el camino que me alumbraba, pero de pronto ahora la luz creció, ¿cierto? Es como que si ya se diera cuenta uno de que para dónde va la micro, para dónde es que tengo que mirar, que la cosa no es solamente el que maneja la silla de ruedas, sino que tengo que tener en cuenta a más personas porque hay que hacer algo por los demás también. Sí, a propósito de lo que dice Lu, yo siento eso como cuando entré a estudiar arquitectura en primer año, y supongo que a ustedes también les pasó esto de tanto mirar la ciudad, como que uno de repente se le abrió otra forma de ver, ¿no es cierto? Como que uno le cambia, le gira el cerebro de alguna manera y ve todo distinto, como que aparecen otros layers de la ciudad. Y con esto de la accesibilidad, yo siento que a mí también me pasó eso, como que de repente fue de ver algo que no estaba viendo, que lo estaba viendo tal cual, como tú dices, solamente resolver la silla de ruedas y todo este universo de personas que se estaban quedando fuera de algo que todos tenemos derecho a acceder. Claro, sí, yo concuerdo con Lugo, uno como que siente una explosión así ahora me he dado cuenta que uno llega a un espacio y sin necesidad de ver un letrero, una luz me puede guiar hacia dónde tengo que caminar, por ejemplo, o un color, un cambio de textura también me puede guiar hacia dónde tengo que ir, o un color me puede indicar que tenga cuidado, por ejemplo, porque noto la diferencia de pronto con el color, ¿cierto? Son una cantidad de elementos que se pueden involucrar en un diseño que puede servir a cualquier persona, ya sea al que no vea, al que no escuche, al que no camine, al que siempre al despistado. Exactamente. Que somos todos. Paulina, me hiciste acordar cuando yo entré a la universidad, una de las primeras cosas que me dijeron que tenía que cambiar la forma de mirar, me tenía que poner los lentes de arquitecto, ese fue el Cuto Herrera. Y desde ahí me quedó grabado, porque en el fondo nosotros miramos distinto a la ciudad, o sea, debemos mirar distinto a la ciudad, esa es parte de nuestra formación. Debemos ser capaces de tener la sensibilidad de observar la ciudad para hacer una ciudad mejor para todos. Y eso es del artista humano, que uno ve una ciudad y uno dice, esta es la cultura, esto es lo que hace. Es como, yo veo la ciudad y yo digo,
este fue el hombre que habitó este pueblo, esto fue lo que pintó y esto fue lo que construyó. Entonces uno empieza a observar la ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Como una perspectiva. Uno tiene que pensar que lo que uno hace en la ciudad, los espacios que generan calidad de vida o generan sociedades, digamos, enfermas o caos. Entonces, tenemos una responsabilidad tremenda frente a la sociedad o al mundo en el que vivimos hoy, digamos, y al que vamos a dejar. Sí, señora. Entonces, es muy importante y sobre todo ahora con esta mirada de universalidad, de accesibilidad universal, es mucho más importante todavía porque estamos integrando a todos. En unas vacaciones fui a Cancún y fui a este parque temático, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque estaba muy bien pensado. Bueno, uno de los dueños y quien lo realizó es arquitecto. Y tenía todas las rutas distintas que estaban al principio diseñadas por color. Sí. Por lo tanto, si tú querías hacer la ruta, por decirte, de las aves, entonces te ibas por la ruta azul. Si querías hacer la ruta de los peces, te ibas por la ruta amarilla. Y si te querías cambiar, ya sabías cómo. Entonces era tan fácil, no tenías que preguntarle a casi nadie, porque te hablaba. El espacio te hablaba por sí solo a través de los colores, ni siquiera de las palabras, porque muchas veces eran iniciales, lo que permitía que personas que no hablaran el idioma lo pudieran entender fácilmente. Entonces, todos esos elementos que en ese minuto dije yo, pero qué grato, porque además me permite aprovechar mejor el tiempo. Porque ¿qué pasa en los parques? Tú te pierdes, no sabes dónde estás y no alcanzas a verlo completo. Aquí se pierde cada rato. ¿Ves? Porque no sabes y dónde está y para dónde voy, y la flecha en realidad que te dice así, pero no es clara para dónde va. ¿Ah? Entonces, es tremendamente importante cómo guiamos de buena manera a través de los elementos que tenemos, textura, color, gráfica. Era tan bien pensada que era grata y ayudaba a visualizar el parque en su totalidad y tú podías recorrerlo fácilmente. Sí. Y creo que... Sí, claro. Hay que tratar de tomar, claro, hay que tratar de tomar esos ejemplos y llevarlos a nuestras distintas realidades, ¿no es cierto? Y usarlos en los espacios públicos, en los espacios privados, porque los edificios también uno se pierde. En los malls ni decir, porque es parte de la estrategia de venta, el que tú te pierdas en un mall. Y que no es bueno para la seguridad ni para nada, digamos, para todo el resto, salvo para el que vende. Entonces, yo creo que hay que tomar buenos ejemplos, que los hay muchos y es cosa de interesarse y buscar y encuentrar. Así que eso. Bueno, acá se pierde mucho la gente en los parques y subiendo a cualquier monte. Cada ratico, semanalmente, siempre Carabineros está yendo a buscar a alguien que se ha perdido. Y yo tengo una amiga arquitecta que se perdió también en un parque de acá. 2 días estuvo durmiendo en el bosque porque se salió del sendero a tomarse un café y de pronto cuando terminó de tomarse el café no se acordaba, miró así y no se acordaba por dónde había llegado. Se perdió 2 días. ¿Cómo encontró la ruta? Ella veía el helicóptero que daba vueltas, pero no la veían a ella porque la chaqueta que tenía era verde. Entonces, no tenía tampoco una chaqueta que dijera visible para encontrar una persona perdida, ¿no? Hasta eso, cuando uno sale a algún parque, alguna cosa, tiene que tener algo visible.
Y ella vio un reportero que también andaban buscándola a ella, pero ese reportero tenía una chaqueta fosforescente y ella lo vio por allá, y ella veía que esa cosa fosforescente se movía, entonces ella empezó a seguir la cosa fosforescente que se movía. Bueno, él fue el que la encontró, o sea, ella lo encontró a él, digámoslo así, porque ella no era visible. Aquí se pierde mucho la gente en los parques, realmente se pierde mucho. Sí. Por falta de señalización y falta de una ruta correcta y bien señalizada, como dice ella. Así es, sí. Hay harto por hacer, yo creo que se puede aportar. Sí, se puede aportar harto. Y que a veces no tiene gran costo. Es un tema de pensar bien las cosas, nada más. No es cuestión de plata, es cuestión de poder por manejar. Como dices tú, sí. Sí. Como dice un colega ahí en Santiago, pensar es gratis y no hacerlo sale muy caro, dice. Es verdad. Okay. Sí. Tal cual. Bueno. Sí, muy bien. Dejamos abierta la oportunidad si alguien más quisiera compartir algo. Ya vamos a ir cerrando entonces este ciclo, esta charla. Oye, a mí Cecilia. no sé si me escuchan. Me Sí, gustaría sí. despedirme de ustedes porque tengo muy mala señal. Traté de conectarme un rato con la cámara y me fue muy difícil. O sea, al poner la cámara pierdo más señal todavía. Así es que, bueno, la reflexión con ustedes al respecto sobre la accesibilidad universal. Me habría encantado. Sí, ahí sí. Muy mal. Ahora sí. Sí. Bueno, me habría gustado conversar mucho más con ustedes acerca de la experiencia que ustedes tienen allá, de su realidad, para poder hacer accesible, tal como tú señalabas, el espacio público, que es importante. Es importante en la cadena de accesibilidad, porque si por el espacio público no se pueden llegar a las edificaciones, no sirve mucho la habilitación que hay en las edificaciones mismas. Y cómo se conecta con las zonas de turismo, que es fundamental para la zona de ustedes. Y ahí también tiene que ver el transporte. Yo me imagino que también deben carecer a lo mejor de transporte accesible y que forma parte de la cadena de accesibilidad, así como la señalética, como hablaba recién Luz, en la medida en que no puedas llegar con un transporte accesible, se corta la cadena, ¿te fijas? Y cuando entras desde un recinto, ya sea, qué sé yo, de los más chicos, pasando por los recintos de turismo, si no tiene una buena señalización, tampoco sirve de nada. Así es que, y me van a disculpar porque estoy con mi nieto acá, entonces me está haciendo preguntas. Así es, sí. Bueno, yo creo que es un tema de reflexión. ¿Sí? Sí, vamos a ir. Que queda pendiente y ojalá que tengamos en otro momento otra oportunidad para ir viendo en más detalle el tema de la accesibilidad. Pero lo que me interesa es que podamos dejar en claro que la cadena de accesibilidad es fundamental. Y segundo, que es un tema transversal para todos los profesionales, no solamente para los arquitectos. Nosotros posibilitamos los espacios, pero en realidad todos los profesionales tienen que intervenir. Así es que eso nomás, saludarlos, desearles una buena continuación del mes que están celebrando el arquitecto. Tienen muy buenas charlas, vi la próxima semana. Que tengan mucho éxito y muchas gracias por escucharnos a nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto saludarlo. Yo también. A Sí, todas. Paulina. Agradecida de la Muchas gracias invitación. por la charla.
Y saludo también a Cristín. Cristín. Sí, realmente fue un ciclo muy, muy positivo para nosotros. Esperamos seguir conectados y trabajando por lo que nos importa, por el prójimo, por la ciudad. Yo también, muchas gracias. Estamos muy satisfechos con toda la información que hemos recibido y esperamos seguir viéndonos prontamente. ¿Ya? Paulina, antes de cerrar, quería consultarte. ¿Fernando Sotomayor pertenece al comité de deporte de edición de arquitectura? Por supuesto, es socio fundador del comité, el actual vicepresidente. Vale, ya, muchas gracias. Excelente. Así estamos terminando entonces, colegas, este ciclo. Un abrazo a todos y estamos viéndonos en la próxima actividad. Muchas gracias. Que estén bien. Un Suerte, abrazo. gracias y muchas gracias. Aprovecho ahí. Que estén bien. Con lo que están comiendo. Eso. Dios, Gracias.